Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido con los videos y las prácticas? ¿Bien? Recuerden que es muy importante la actividad que ustedes hacen, ¿sí? O sea, hacer las prácticas, tratar de resolverlas, hacerse las preguntas, ¿sí? Si no encuentran respuesta para una pregunta, canalizar la pregunta, sea a través del foro, sea acá, ¿sí? En las clases de consulta, donde pueden hablar uno a uno directamente o mismo acá. A mí no me molesta si me preguntan algo acá, pues para eso estamos acá. ¿De acuerdo? Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es un repaso muy rapidito, porque ya creo que la mayoría ya lo vio, ¿no? La parte de coma flotante ya la mayoría lo tiene visto, lo tiene ya encarado. Si hay alguna duda o alguna pregunta de coma flotante, obviamente me la pueden hacer, ¿sí? Yo lo que quiero dejarles es la conexión entre coma fija y coma flotante, ¿sí? Eso quiero que les quede a ustedes claro, ¿sí? Por eso lo vamos a reforzar un poquito acá. De la técnica, de cómo se convierte y todo eso, bueno, está muy detallado en la clase grabada y obviamente ustedes practicando se pueden dar cuenta si lo dominan bien o no. Mi idea es hacer un repaso rápido de eso ahora y después arrancar con la parte de representación de texto, imágenes, audio y video. De lo cual también voy a asumir que o vieron el video o lo van a ver en breve, ¿sí? Así que no me voy a meter mucho en los detalles, ¿sí? Cuéntenme, ¿alguno vio el video de representación de imágenes, audio y video? ¿Lo vieron? Unos cuantos lo vieron. Bueno, si no lo vieron no hay problema. Yo la clase no voy a dar por asumido que lo vieron en la clase, ¿sí? ¿Está bien? Pero véanlo después. ¿De acuerdo? Bueno, en el último resumen que hicimos hablamos de coma fija, ¿sí? Terminamos explicando cómo llegamos a un sistema de coma fija en general, ¿sí? O sea, hemos visto enteros, primero binarios puros, enteros positivos, después estudiamos tres técnicas para permitir representar números negativos, ¿sí? Esas tres técnicas tenían tres orígenes o tres formas diferentes de encararse. Una venía del lado más procedural, el signo valor absoluto venía del lado más procedural, de decir, bueno, a ver, si solo puedo representar unos y ceros, sacrifiquemos un bit y démosle una semántica especial a ese bit y digamos, bueno, si ese bit vale 0, digamos que el número es positivo, si ese bit vale 1, digamos que el número es negativo. Y se armó todo un sistema a partir de eso. Un bit sacrificado para eso y el resto un número entero positivo, tan binario como ya sabían de antes. ¿Sí? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, bueno, eso vimos la clase pasada. Después pasamos a otra forma de hacer lo mismo, que es la forma más matemática. ¿Sí? Le dicen a un matemático, necesito representar números negativos, pero solo puedo mostrar números positivos. Bueno, hacete una transformación lineal, una ecuación lineal, una recta, ponele un offset, un desplazamiento, y de ahí nace el cero desplazado que ustedes estudiaron, ¿sí? Donde básicamente se dice, bueno, en vez de poner el 0 en 0, ponemos el 0 en 128. Entonces 128 pasa a valer 0, 127 es menos 1, el 129 es 1. ¿Sí? Y ahí sale el otro sistema importante que estudiaron, que es el cero desplazado, ¿tá? Que permite representar números positivos o negativos y que vieron que es mucho más sanito que el otro, en términos de bueno, cómo se pueden mapear las operaciones y cómo se pueden reaprovechar los circuitos, ¿sí? De la computadora. Finalmente, un tercer sistema que vimos se basaba en el principio de, bueno, ¿qué hace el sumador digital? Cosa que ustedes van a estudiar después también, cómo funciona un sumador digital. En otra asignatura que se llama diseño lógico, que van a tener en el cuatrimestre que viene, van a profundizar un poquito en eso. Pero, por contárselos hoy como una historia, les puedo decir que el sumador digital, cuando ustedes, bueno, restador sería en este caso, cuando ustedes le aplican un número más grande abajo que arriba, o sea, cuando tienen un sustraendo que es más grande, ¿sí? El contador es como que empieza de vuelta del número máximo, ¿sí? O sea, sobrecarga para atrás y todos ceros, uno para atrás, se vuelve todos unos. Y de ahí empieza a contar para atrás, ¿sí? Y ese fenómeno se aprovecha para el tercer sistema que ustedes vieron, que es el sistema de complemento a la base, que por eso tiene esa fórmula que ustedes estudiaron. Cuando el número es positivo, se representa a sí mismo. Cuando el número es negativo, tienen que tomar B a la D, o sea,
el número que no se llega a mostrar, ¿sí? Y restarle, o sea, sumarle, pero como es negativo se termina restando, el entero ese. Entonces, cuando va para adelante, se representa a sí mismo. Cuando va para atrás, son cuántos pasos me alejé del 0 hacia atrás, ¿sí? Y ese sistema es el sistema que más intuitivamente se comporta, o sea, que es más amigo de la computadora, por eso es que no requiere tantas correcciones, ¿sí? Por eso es el sistema que en general todos los procesadores, todas las unidades de cálculo de los procesadores utilizan ese sistema para los negativos. El integer de C, ¿sí? El int de C, el integer de Pascal, ¿sí? El integer de Java, ¿sí? Todos terminan mapeándose en el procesador como un número de complemento a la base. Complemento a 2 particularmente porque estamos trabajando en binario. ¿Se entiende, no es cierto? Y esos eran sistemas de enteros. Y después dijimos, ¿y para hacer fracciones qué hacemos? Bueno, para hacer fracciones, nosotros siempre asumimos que la coma estaba a extrema derecha. Siempre estábamos asumiendo que el bit de más bajo peso era 1. ¿Ya? Y si cambiamos eso y si empezamos a asumir que el 1 está en otro lado y corremos un poquito la coma del lugar, ¿sí? Si corremos la coma, por ejemplo, 2 lugares, ¿sí? Entonces el tercer bit de más bajo peso, no el primero, sino el tercer bit de más bajo peso es el 1. ¿Y los otros dos qué son? Medio y un cuarto. Medio y un cuarto. Entonces, en vez de avanzar de 1 en 1, vamos avanzando de cuarto en cuarto. Y ahí definimos el f, ¿sí? Separamos la cantidad de cifras fraccionarias como f y la cantidad de cifras enteras como e, y vimos que todas las fórmulas se podían mapear para funcionar, las fórmulas de rango, todo lo que ya habíamos estudiado se podía mapear a eso. Entonces, fíjense que no empezamos de vuelta cada vez. En ingeniería no se empieza de vuelta cada vez. Siempre nos basamos en lo que hicimos antes. ¿Ah? Y ustedes, mi recomendación es estudienlo así, porque si no es mucho esfuerzo. Si se tienen que empezar a acordar de memoria los 3 sistemas, la fórmula de cada sistema, y ahí se van a perder. ¿Ah? En cambio, si ustedes lo estudian incrementalmente, así de la misma manera en que está hecho, no les va a costar tanto. No es tanta memoria, no es tanto acordarse de cosas, es entender sobre todo. ¿Ah? ¿Sí? Si van por ahí, es fácil. No digo que sea divertido, porque sería demasiado, pero fácil sí, no es tan difícil. Sí. Hay temas más divertidos, el tema de hoy es más divertido. Van a ver que es más divertido el tema de hoy. Muy bien, ¿cuál era el problema de coma fija? Lo dejamos planteado al final de la clase anterior. Teníamos un problema con el error. Cuando nosotros representamos números enteros, no tenemos problema porque ya estamos asumiendo que contamos enteros. Contamos porotos, no contamos medio poroto. ¿Sí? ¿Sí? O hay un poroto o hay 2, no puede haber poroto y medio. Ahora, cuando pasamos a coma fija, sí puede haber medio poroto. ¿Ah? Puede haber un cuarto de poroto. Pero no era un cuarto, era un tercio de poroto. ¿Sí? Y como era un tercio de poroto, pero yo solo puedo representar un cuarto o un medio, ¿qué hago? ¿Ah? ¿Qué hace la máquina habitualmente? Bueno, si nadie dice nada, si todos miran para otro lado, normalmente la máquina lo que hace es cortar todo lo que sobra. Entonces termina guardando un poroto y cuarto, cuando en realidad había un poroto y una tercera parte. O sea, un poquito menos de lo que había. Entonces aparece un concepto que es el concepto de error. Ahí estamos cometiendo un error. ¿Sí? El error se puede calcular. ¿Sí? 1 y un tercio menos 1 y un cuarto y sale el error. Que es 0,07, pues ahí, más o menos. ¿Ah? Y ahí tienen el error. Eso se llama error. En particular se llama error absoluto. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa con el error? Primero que es inevitable. No es que, bueno, no, vamos a eliminar el error. No, no se puede eliminar el error. No se puede en el mundo natural, ninguna cosa natural funciona sin error. ¿Sí? Y no se puede, desde el mismo momento que estamos queriendo meter una cosa continua dentro de algo que es discreto, o sea, queremos poner algo que no tiene corte en algo que tiene escalones, ¿sí? No se puede eliminar el error. Es imposible eliminar el error. Entonces, lo que podemos hacer, ¿qué es? Y lo que podemos hacer es llevarlo a un valor lo suficientemente pequeño como para que no nos moleste. Y eso es lo que se hace en la práctica. Son escalones, bueno, que sean lo suficientemente chiquitos como para que no nos molesten. ¿Ah? Este concepto es muy importante. Nadie está pensando en eliminar el error. Lo que se busca es hacerlo tan pequeño que no nos afecte. Eso es lo que buscamos. ¿Ah?
Entonces eso está muy bien, pero está muy bien cuando nosotros sabemos cuál es el error que puede afectarnos y cuál es el que no. Ahora, existen situaciones donde uno trabaja con números donde no tiene ese límite, ¿ah? O donde ese límite cambia mucho. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con fórmulas físicas que trabajan con magnitudes diferentes, ¿sí? Donde mezclamos cosas muy pequeñas con cosas muy grandes en la misma fórmula, cosa que es muy común. Por ejemplo, un período muy pequeño siempre va asociado de una frecuencia muy grande. Donde trabajan con períodos y frecuencias, tienen frecuencias en el orden de millones y períodos en el orden de millonésimas. ¿Ah? Si pongo esas dos cosas juntas, ¿sí? El error absoluto nos mata. ¿Se entiende, no es cierto? Porque o necesitamos una cantidad irrisoria de bits para representar todo el número, o nos tenemos que comer un error que sí nos puede afectar. El ejemplo que dábamos en las clases, ¿sí? Tenemos un error de 10 centímetros y estamos midiendo la distancia de la Tierra a la Luna, ¿sí? Y la podemos representar con un error de 10 centímetros. Y nos van a felicitar, van a decir, sí, los mismos sistemas que usamos para medir no tienen tanta precisión, con lo cual la representación no nos va a afectar en nada. Ahora viene atrás, se va el astrónomo, atrás viene el biólogo y me dice, yo tengo que guardar las mediciones de las hormigas que hice, ¿sí? Y entonces yo le voy a decir, bueno, tu hormiga mide 0 o tu hormiga mide 10 centímetros. Y no le va a gustar. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Qué pasa? El error absoluto es demasiado grande para él. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Ahí está el problema. Ahí es donde se necesita otra cosa. Y ahí es donde aparece la coma flotante. ¿Sí? El concepto de la coma flotante es el mismo que el concepto de la notación científica que ustedes ya aprendieron a usar en algún momento. Todos usaron antes de acá notación científica, ¿no es cierto? O algunos se encontraron con la notación científica acá. Díganme, no tengan miedo si es así, porque es importante también. Notación científica, en vez de poner 5 millones, poner 5 por 10 a la 6. Eso lo han hecho ya. ¿Sí? O sea, en vez de escribir 6 ceros, ponen 5 por 10 a la 6. Es lo mismo. ¿Tá? Eso es notación científica. ¿Qué está haciendo la notación científica? Te está separando la cantidad de la magnitud. Una cosa es la cantidad, otra cosa es la magnitud. Por un lado digo 5, por otro lado digo si son millones, si son unidades, si son millonésimas. ¿Se entiende? Esa separación es la que hace la coma flotante. ¿Ah? O sea, tomamos el mismo concepto de la notación científica y lo trasladamos acá. Representamos la cantidad por un lado, la magnitud por el otro. Entonces se fija lo que se llama el error relativo. ¿Ah? El error relativo es el error absoluto dividido por un valor que está normalmente en la zona de lo que estoy midiendo. ¿Sí? Puede ser el valor máximo, el valor representado, el valor con el error o el valor sin el error, y es más o menos da lo mismo. O sea, cuestión que si estoy midiendo 300.000 kilómetros, ¿sí? Yo estoy tomando la medida con el error y estoy dividiendo por 300.000. Si yo estoy midiendo las hormigas, yo estoy tomando el error y lo estoy dividiendo por lo que mide una hormiga. Medio milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro y medio. Y ahí es donde salta que el error relativo, si yo tengo 10 centímetros y estoy midiendo hormigas, es extremadamente alto. Ahí salta en los números que es alto. ¿Se entiende, no es cierto? Y también salta que cuando estoy midiendo la distancia de la Tierra a la Luna es bajo. Y ese es el error que se fija en las notaciones de coma flotante. El error relativo queda fijo. ¿Sí? Y el error relativo sí es mucho más fácil de contrastar. Yo puedo decir, bueno, tolero un error de 0,5% o un error de un 1%. Es relativo, no es absoluto. Para las hormigas va a ser muy pequeño ese error. ¿Sí? Micrones. Para la distancia de la Tierra a la Luna podrían ser kilómetros enteros. Y así todo, el astrónomo estaría contento y el biólogo también. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro esto? Entonces, ¿qué hace la coma flotante? Separa la magnitud de la cantidad. ¿Sí? Y el error relativo de todo el sistema es aproximadamente igual al error absoluto de la cantidad sola. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto?
Por eso tenemos una mantisa que representa la cantidad y un exponente que representa la magnitud. ¿Ah? De las tres cosas que hay que guardar, mantisa, base y exponente, dos se guardan y otra se asume, otra se consensúa. Recuerden esto también, hay cosas que se almacenan para que otro las pueda ver y hay cosas que se consensúan, que están previamente acordadas. En este caso, la cantidad y el exponente, ¿sí? O sea, la mantisa y el exponente se guardan, mientras que la base está previamente acordada. ¿Sí? Estudiamos tres sistemas, dos antiguos y el más moderno que sigue rigiendo hasta el día de hoy. ¿Ah? El sistema usado por los mainframe IBM 360, ¿sí? Los de IBM, ¿ah? El sistema PDP-11 utilizado por los mainframe PDP-11 de Digital, todo eso máquinas de los años 70, por ahí, ¿ah? 70, 80, por ahí. ¿Ah? Y el IEEE 754, que es un estándar, por eso tiene ese nombre. ¿Sí? IEEE es el organismo que lo estandariza, 754 es el número de la norma. ¿Ah? Los ingenieros trabajamos mucho con normas también. Está bueno que se acostumbren a leerlas. No hace falta que se las acuerden todas de memoria, ¿sí? Pero está bueno que se acostumbren a leerlas, porque esa es la fuente primera de información cuando uno tiene que trabajar. ¿Ah? IEEE 754 es la evolución de los otros dos sistemas. ¿Ah? ¿Y cómo partimos para armar eso? Bueno, otra vez la misma sugerencia, no empiecen a estudiar de cero. Todo lo que está abajo de eso ya lo saben. ¿Por qué? Porque se usan dos sistemas de representación de coma fija, uno para presentar la mantisa y otro para presentar el exponente. Perdón. ¿Ah? Eso también, desde IBM cambió muy poquito. Desde el primer desarrollo hasta el final cambió, pequeñas variantes nomás. Pero ya la primera decisión que se tomó estaba bastante acertada. Representar una mantisa con signo valor absoluto, por ejemplo. ¿Ah? La gente de IBM, que fueron los primeros, los que abrieron el camino, dijeron, pensaron que a lo mejor era mejor usar una base 16 y hacer los desplazamientos de 4 en 4, porque en la máquina siguen siendo bits. Pero, como ya estudiamos el primer día, un número en hexadecimal son 4 números en binario. Entonces, para la máquina adentro, un desplazamiento hexadecimal para ustedes es un desplazamiento de 4 bits adentro en la máquina. Y los ingenieros pensaron, esto es bueno. Después se probó que le habían errado, que no era bueno. La PDP-11 salió con signo valor absoluto en base 2, la mantisa. ¿Se fijaron? Y empezaron a ganar cosas en el cambio que le venían bien. Por ejemplo, la posibilidad de salvarse de guardar un número. ¿Ah? De ahí aparecen los famosos unos ocultos. Que un detalle, no se olviden cuando hacen las prácticas que ese número, por más que no esté representado, existe, está ahí y es parte del número. Y si se olvidan de ponerlo, es otro número. Y las cuentas salen mal. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? La mantisa tiene 24 bits. Pero un número normalizado, en binario, o empieza con 0 o empieza con 1. Si lo normalizo para que siempre empiece en algo distinto de 0, no le queda otra que empezar en 1. Fenómeno que no ocurre en las otras bases. En base 8, si no empieza en 0, puede empezar en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 o en 7. En binario, si no empieza en 0, empieza en 1. Por eso ese 1 dijeron, está siempre ahí, ¿para qué lo vamos a guardar? ¿Para qué vamos a ocupar un bit de memoria en algo que no va a cambiar casi nunca? Dijeron, no. Y de ahí aparece la famosa historia del 1 oculto. ¿Ah? Pero no se olviden que está ahí. ¿Cuánto tiene la mantisa? 24 bits. 24 bits, de los cuales se guardan 23 y el otro se asume. En IEEE, en PDP-11 era 0,1 y atrás los 23 bits que estaban representados. En IEEE 754, 1, y los 23 bits. Cambios que metieron cuando hicieron el estándar, que tiene muchos años de maduración. O sea, pasaron muchos años entre el PDP-11 y el IEEE 754. Eso es lo que ocurre cuando el conocimiento madura. Entonces, los cambios que van a notar de un sistema al otro son consecuencia de la madurez. ¿Sí? De ahí viene
De la maduración es que cambiaron el lugar la coma, pusieron 1, cambiaron la frontera del exponente. Fíjense que la decisión de usar 0 desplazado para el exponente también resultó apropiada y quedó. ¿Ah? Pero ¿qué movieron? La frontera movieron. Corrieron un lugarcito de la frontera. Por eso en el IEEE 754 la frontera está en 127, en vez de en 128. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Para qué es eso? Para favorecer a los números grandes por sobre los pequeños. ¿Por qué? Porque es más costoso pasarse para arriba que quedarse corto. Por eso. Porque si yo hago una cuenta y me paso del máximo, ya perdí la noción de qué estaba haciendo y se convierte en infinito. ¿Ah? Y lamentablemente eso es muy costoso. ¿Ah? Mientras que si me paso para abajo, si me acerco demasiado a 0 y no lo puedo guardar, y bueno, me quedo con 0. ¿Ah? No es tan grave, es menos grave, vamos a decir. Ellos dijeron, bueno, como pasa eso, bueno, tiremos hacia arriba. El cambio de 0,1 a 1, es por la misma razón. Y porque además encontraron otra manera de favorecer a los números pequeños. ¿Que cuál es? En las excepciones que también maduraron. PDP-11 tenía una sola excepción para el único número que vieron que no se podía representar normalizado, que era el 0. ¿Ah? Dijeron, bueno, para esto no vale, porque no tengo manera. Si yo tengo una mantisa que tiene un 1 que yo no puedo deshacerme de él, si yo tengo una mantisa que tiene un número, un 1 que no me puedo deshacer de él, no tengo forma de representar el 0. Un número distinto de 0 elevado a cualquier cosa nunca puede dar 0. No en el plano real, por lo menos. Entonces, había que hacer una excepción. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, en PDP-11 hicieron la excepción del 0. Y en IEEE 754 la evolucionaron. Y agregaron el concepto ese de los números subnormales. Los números representados por debajo de la norma. No es un insulto eso. Quiere decir que son números que no son demasiado pequeños para ser representados en forma normal, entonces se representan por debajo de la norma, se representan no normalizados. ¿Ah? Que, si prestan atención, van a notar que ese sistema de subnormales, si lo consideran solito, es un sistema de coma fija. Porque el exponente está clavado en un valor, entonces ese sistema es de coma fija. Y tiene todos los problemas que ya dijimos que tenían los sistemas de coma fija. El error absoluto se queda quieto, el error relativo empieza a crecer conforme el número se achica. Por eso es que no es bueno. Está hecho para salvar un cálculo, pero no es bueno. Si su programa cae permanentemente en representar los números en forma subnormal, ¿qué tienen que hacer? Tienen que usar una representación más grande. Se tienen que ir al doble, por ejemplo, al de 64 bits. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro esto? Las otras excepciones también son consecuencias de la misma evolución. Decir, bueno, vamos a representar el infinito, vamos a hacer de alguna manera normalizada que el programador sepa que el número se pasó. ¿Ah? El infinito no es un número, es un límite, pero se representa. ¿Ah? Se asume el infinito, puede ser una condición de error, depende cómo estén programando, puede ser una condición de error. ¿Ah? O les puede llegar a ser útil. Un detalle importante de estas excepciones es que conservan el signo. Y a veces es todo lo que necesitan. De ahí aparece el concepto también del infinitesimal. Le encontraron la vuelta para aprovechar esa representación que no servía para nada, la del cero negativo. ¿Sí? Dijeron, bueno, esto es un infinitesimal. Esto es un número demasiado pequeño para representarse ni en forma normal ni en forma subnormal. Pero queda negativo, que estaba del otro lado del cero. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Entonces, esa es la evolución. Hoy no hay que abusarse de los sistemas de coma flotante. Por esto que vimos, sabemos que depende de la naturaleza del problema, si el orden de magnitud de lo que ustedes están tratando de representar es más o menos constante, conviene que lo programen con números de coma fija y usen la unidad de cálculo de punto fijo del procesador y no la unidad de cálculo de punto flotante. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es más eficiente, tanto en espacio como en tiempo. ¿Ah?
¿Cuántos bits tiene el IEEE 754 corto? 32. ¿Qué precisión tiene la mantisa de un IEEE 754? 24 bits. O sea, tienen 32 bits, pero están aprovechando 24 para la precisión. Si su sistema tiene un orden de magnitud constante y ustedes usan un número de coma fija, por ejemplo, un complemento a la base 232, su número tiene 32 bits de precisión. ¿Ah? Y no 24. Y pónganse a hacer la cuentita y van a ver que es bastante más, porque es exponencial. Cada bit que agregan duplica, duplica, duplica. Entonces, bastante más. ¿Sí? Estamos hablando de, creo que, 4 millones contra 4.000 millones. ¿Sí? Una cosa así. De diferencia en la precisión. ¿Ah? Bueno. ¿Por qué la gente no hace eso? Porque no lo sabe. ¿Sí? Porque los que aprenden a programar, ¿sí?, muchas veces no saben cómo funciona una computadora y no saben que hay una unidad de cálculo de coma flotante y hay otra unidad de cálculo de punto fijo. La unidad de cálculo de punto fijo suele estar adentro del procesador, en la unidad aritmético-lógica. Y la unidad de cálculo de coma flotante está afuera. Los procesadores viejos estaba afuera, ahora viene adentro también del procesador, pero es otra unidad aparte. ¿Ah? Entonces, tomar la decisión de usar un sistema de coma flotante solamente porque tienen que representar un número que tiene un decimal, no es una decisión correcta, técnicamente. No solamente por eso. ¿Ah? En la matemática muchas veces se normaliza, se trabaja con números entre 0 y 1, entonces al programador le dan eso y dice, bueno, si tengo que trabajar con números entre 0 y 1, no me queda otra que usar coma flotante, y no es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes toman cualquier número entero y lo dividen por 2 a la 32, esa cuenta sí la hacen con la unidad de cálculo de coma flotante, pero solo para presentarlo en la pantalla. ¿Ah? Internamente se siguen manejando con los 32 bits y su programa va a andar mucho mejor, más rápido y más preciso. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ojo con la decisión de usar. Ahora ustedes que lo saben, no pueden alegar desconocimiento. ¿Sí? No usen la unidad de coma flotante hacia la ligera. ¿Se entiende, no? Obviamente que si es un programa pequeño que trabaja con poquitos datos, no hay diferencia. Ni se molestan. Pero si están trabajando con una gran cantidad de datos, cosa que hoy es común, tienen que tener cuidado. ¿De acuerdo? Muy bien. Detalles de coma flotante, bueno, tienen en la clase grabada. Aparte ustedes ya iban avanzados, así que los felicito porque van muy bien, en general. ¿Sí? Ya sabrá quién se lo merece y quién no de ustedes, pero en general estoy notando que van muy bien. Ah. Perfecto, no me tenía que pasar de acá. Ahí está. Bueno, hablemos un poquito de... Teniendo superado el tema de los números, yo les había dicho el primer día que toda información podía ser convertida en un número. Cualquier información podía ser convertida en un número. ¿Sí? Otra vez, pasando de espacios continuos a espacios discretos, o sea, de espacios donde hay continuidad, como es en la naturaleza, ¿sí?, a espacios discretos, ¿ah?, siempre vamos a tener un pequeño error. ¿Saben una cosa? A los físicos les pasó al revés que a nosotros. Nosotros pasamos de lo continuo a lo discreto y nos encontramos con errores por pasar de lo continuo a lo discreto. Los físicos siempre modelaron el mundo en forma continua y en algún momento les empezaron a dar mal las cuentas y descubrieron que el mundo no era continuo, era discreto. Y cuando cambiaron las integrales por sumas, les empezaron a dar bien las cuentas. Fue lo que le dio origen a la física cuántica. La palabra cuánto viene de ahí, de cantidad. Está relacionado con lo discreto. ¿Ah? ¿Está bien? Pero, de todas maneras, cuando pasamos de un modelo continuo a un modelo discreto, de un modelo discreto a un modelo continuo, hay error. Y otra vez vamos a usar el mismo, recuérdenlo, vamos a usar el mismo concepto que dije hoy. No podemos eliminar el error. Solamente lo podemos hacer lo suficientemente pequeño como para que no nos afecte. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer cada vez.
Vamos a buscar que el error sea lo suficientemente pequeño como para que no nos moleste. ¿Se entiende, no es cierto? Esa es la estrategia. Bueno, empecemos con algo fácil. Caracteres. Texto. ¿Cómo se representa el texto en una computadora? Este es un problema que tiene una característica que ustedes se van a encontrar un montón de problemas así en la carrera. Es una pavada. Es una estupidez. Si yo tengo que guardar letras, pero solo puedo guardar números, ¿qué hago? Le asigno un número a cada letra y en vez de guardar la letra, guardo el número. ¿Tá? Le enseñamos al periférico que muestra las letras, qué letra tiene que mostrar con qué número. Y ya está. A la pantalla, si le mando un 1, me muestra una A. Si le mando un 2, me muestra una B. Si le mando un 3, me muestra una C. Listo. La computadora, ¿sí? El teclado también. Cuando aprietan la tecla A, el teclado le manda un 1 a la computadora. Cuando aprietan la tecla B, le manda un 2 a la computadora. ¿Tá? Así de fácil. La computadora, ¿qué hace? Almacena el número. Y después, cuando se le requiere, muestra el número. Se lo envía al periférico. El periférico, ¿qué hace? Se fija en el número y lo proyecta a la pantalla. Facilísimo. ¿Tá? Fácil. Conceptualmente, facilísimo. ¿Dónde está la complejidad de este problema? No es técnica la complejidad de este problema. ¿Cuál es la complejidad del problema de representar caracteres? Muy bien. Muy bien. Cada uno no se pueden poner de acuerdo. En realidad tendríamos que ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, cada uno va a usar el diccionario que se le cante. ¿Tá? Para mí la A es 1, pero para él la A es 7 y para ella la A es 25. ¿Sí? Chau. Vamos, cada uno va a andar bien por su lado, pero el día que tengamos que conectar para hacer algo juntos, no enganchamos una. ¿Tá? Entonces, hay muchos problemas en sistemas, en informática y en computación que no son complejos técnicamente, sino que la complejidad viene en construir el acuerdo para utilizar algo. ¿Tá? ¿Y de dónde viene la complejidad de hacer un acuerdo? Sí, decime. ¿Cómo? Bueno, justamente, terminamos construyendo estándares. ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad de construir un acuerdo? Y bueno, que hay distintas opiniones. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se construye un estándar? Por consenso. Mucha gente se junta, discuten el problema. ¿Sí? A veces hay soluciones que son técnicamente equivalentes. Alguno me puede decir, es lo mismo si la A es 1 o es 10. Y otro puede venir y decirme, no. Si vos, por ejemplo, a la A minúscula la llamás, no sé, le pones 1, 0, ¿tá? Y a la A mayúscula le pones 1, 0, 0, 1, 0, y mantenés esa lógica de que el quinto bit te pasa de minúscula a mayúscula, simplificás técnicamente algunos problemas. Y empiezan a discutir esos detalles. Y al final no era lo mismo ponerle cualquier número a cualquier cosa. ¿Ah? Y de los estándares maduros, después de que mucha gente piensa en ellos, salen soluciones mejores, ¿sí? ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea que el problema de representar caracteres es fuertemente un tema de estándares. Y los estándares también tienen un ciclo de vida. ¿Ah? Los estándares tienen que nacer, tienen que madurar y eventualmente pueden quedar obsoletos. ¿Ah? La tecnología que se estandariza también tiene un ciclo de vida. Entonces se ve un fenómeno que es muy común, que es que un estándar puede salir demasiado temprano, un estándar temprano, cuando todavía no se conoce bien los límites de la tecnología, ni el alcance, ni el potencial. Y es un estándar temprano. ¿Ah? También puede venir un estándar tardío. ¿Qué es un estándar tardío? Un estándar tardío es un estándar que llega cuando ya hay un montón de soluciones hechas en la calle para eso que el estándar quería estandarizar. Si llegamos temprano, ¿qué ocurre? No conocemos bien los límites de la tecnología y después se queda corto.
Y para toda la parte que no atendimos en el estándar, pasa lo mismo que con los estándares tardíos. Se llena de soluciones en la calle. Y llegar con un estándar cuando ya hay solución en la calle, ¿sí?, normalmente es complicado. Nadie agarra el estándar. Todos se quedan con la primera solución que salió, que se le ocurrió a alguno que iba apurado, y que generalmente no es técnicamente óptima, pero bueno, esto lo que usa todo el mundo y ahí queda. ¿Se entiende, no es cierto? En el caso del ASCII, ¿sí?, el estándar ASCII, es un estándar que salió medio temprano y con un alcance corto. ¿Ah? Todos conocen el ASCII, ¿no? ¿Sí? American Standard Code for Information Interchange. ¿Sí? ¿Está bien? Código estándar americano, le hace norteamericano, ¿sí?, para intercambio de información. ¿Ah? Ya en el nombre te lo dice. ¿Cuál era el alcance? El norteamericano, particularmente el idioma inglés. ¿Ah? Lo pensaron. ¿Sí? Es una codificación de 128, no de 256. ¿Ah? ¿Sí? El código ASCII es un código que está entre 0 y 127. No existe ASCII 128, ASCII 129, no existe. No es ASCII, es otra cosa, no es ASCII. Está claro, ¿no? El ASCII va de 0 a 127. ¿Y qué metieron en esos 127 lugares? Y agarraron la máquina de escribir inglesa y metieron todos los símbolos que se veían en la máquina de escribir inglesa. Básicamente hicieron eso. ¿Ah? En la parte de abajo del código ASCII reservaron un espacio para lo que se llaman caracteres de control, que se usan para controlar las viejas terminales, las teletipo que había en aquella época. Hasta el día de hoy siguen usándose los códigos de control de las teletipo. ¿Ah? Por ejemplo, el tabulador. ¿Sí? El tabulador es un carácter de control. El salto de línea, el retorno de carro, ¿ah?, son todos caracteres de control de las viejas teletipo. ¿Ah? Los primeros 32 caracteres del ASCII están reservados para control. A partir del 32 empiezan los símbolos que se llaman imprimibles. ¿Ah? El 32 es el espacio, el 33 es el signo de admiración, y no me los acuerdo todos. El 65 es la A, el 64 es el arroba. ¿Sí? ¿Ah? Y si miran van a encontrar patrones en el binario, o sea, por ejemplo, pasar una minúscula a una mayúscula es cambiar un solo bit, por ejemplo. O calcular un número a partir del símbolo del número también, era cortar una cantidad de bits. ¿Sí? No me acuerdo ahora exactamente, 48 creo que es el 0. ¿Sí? Entonces, cortando los bits, ¿qué es 48? ¿Cuánto es? Es 32 más 16. ¿Sí? Cortan esos dos bits y los de arriba y convierten el número, el dibujo del número en el número binario. Bueno, tiene esas cositas que si uno lo analiza, la va a encontrar en el código. Pero bien, ya el nombre se los decía, no resuelve todo el problema. Todos los idiomas que no son el inglés y que tienen otros chirimbolos que el inglés no maneja, no tenían lugar. ¿Está bien? Y cuando el ASCII se creó, se dejó libre toda la parte de arriba por dos razones. Una era una limitante técnica de la época. Las teletipos se comunicaban por puerto serie y el puerto serie necesitaba, el RC232, necesitaba un bit para control de errores. Entonces transmitían limpios 7 bits, no 8. Y esa es una de las razones por las cuales el ASCII tiene 128 bits. Pero además, dejaron libre toda la parte de arriba. Eventualmente la tecnología evolucionó, ya podemos usar los 8 bits tranquilos. ¿Sí? ¿Está bien? Pero tenemos toda una mitad de arriba que no estaba estandarizada por nadie. Y entonces empezaron a surgir cantidad de codificaciones que aprovechaban la parte de arriba del ASCII, que no está usada por el ASCII, para representar otros símbolos. ¿Sí? Todavía hasta el día de hoy se recuerda y se usa el code page 437 de DOS,
es el famoso 160 es la A, 130 es la E. Todavía hay gente, no sé si me quedo por ahí corto con ustedes, pero Alt 130 le da la E acentuada, ¿sí? En Windows, ¿sí? ¿Que viene de ahí? Viene del code page 437, ¿sí? ¿Ah? Eso no se usa más, hace años que está obsoleto el code page 437, pero Windows sigue respetando la interfaz por la gente que sigue haciendo eso. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, hay un montón de codificaciones, ¿sí?, que fueron saliendo. Y el ISO 8859 llegó tarde, estándar tardío, ¿sí?, vino a codificar o a modelar o estandarizar toda la parte alta del byte y tiraron varias versiones para distintos idiomas. Y lo que seguía después de eso, ¿qué era? Lo que sigue después de eso es, si queremos representar cualquier lenguaje, tenemos que abandonar la idea de 8 bits un carácter, ¿ah?, que fue otro salto muy grande. ¿Qué ocurrió acá en Occidente? Porque en Oriente ya nacieron con esa idea de base. Las codificaciones orientales todas parten de caracteres de 16 bits mínimo. En Occidente era 8 bits un carácter, tan metido en la cabeza de los programadores que muchos programas están escritos haciendo esa asunción de que un carácter son 8 bits. Por eso era tan complicado superar esa frontera. ¿Sí? Esa frontera se superó con el estándar de juego de caracteres universal, el UCS. Eso se superó con el UCS, ¿sí? Universal Character Set. ¿Está bien? Y con la implementación de UCS más conocida que hay, que es el Unicode. El Unicode, el consorcio Unicode, tiró varias formas representables de los caracteres, ¿sí?, ya superando esta noción de que un byte era un carácter, pero manteniendo compatibilidad con lo antiguo. La que usamos acá en Argentina y bueno, la que se usa en todos los países de Europa, de Europa Occidental, es la UTF-8. Y UTF-8 es una codificación de ancho variable. ¿Sí? Hay caracteres que ocupan un byte, hay caracteres que ocupan 2 bytes, hay caracteres que ocupan 3 bytes y hay caracteres de hasta 6 bytes para cubrir todo el UCS. ¿Cómo sería un ejemplo de un carácter SB? Y algún glifo muy raro de algún idioma antiguo o muchos glifos que están sin usarse aún. Un glifo, un símbolo. ¿Sí? Hay espacio en el UCS libre, muchísimo espacio reservado para uso futuro, para lenguas que aún no existen o que no se conocen. Pero el proyecto UCS, ¿sí?, tenía como gran proyecto, hay una versión 16 y hay una versión 32. ¿Sí? La de 16 bits, la UCS2 o de 16 bits, era para todo lo que se llaman lenguas vivas. ¿Sí? Para los lenguajes que se utilizan actualmente como forma de comunicación. Y el otro, el 4, incluye al 2 y además presenta o deja espacio para el proyecto. La misión del proyecto era cualquier lengua conocida por conocerse que haya sido usada o vaya a usarse alguna vez para comunicación. O sea, Para la letra china, para todo. sí, bueno, las letras chinas están en el UCS2, ¿sí? El Klingon, no sé, en clase se los mencioné, el Klingon está en el UCS2, ¿sí? Es un lenguaje ficticio. Es un lenguaje que inventaron los fanáticos de Star Trek, ¿sí? Y está, porque lo usan, entonces como lo usan es una lengua viva y por lo tanto está ahí, ¿sí? Los emoticonos. Hoy todos ustedes usan emoticonos para comunicarse. Bueno, los emoticonos están todos en el UCS, ¿sí? Claro. Sí. ¿Se entiende, no es cierto? Hasta el día de hoy, como el ASCII fue el primero, todas las máquinas son compatibles con ASCII y muchos protocolos, muchas codificaciones
Por ejemplo, el UTF-8 dice, si el carácter es ASCII, es de un solo byte y vale igual. Por eso es que la A en UTF-8 es igual a la A en ASCII. Y todos los caracteres ASCII en UTF-8 tienen la misma representación que en ASCII. ¿Está? Hasta el día de hoy pueden recibir un correo electrónico donde les salen bien las letras, pero los acentos salen mal, ¿o no? ¿Qué es eso? Ustedes ya a esta altura pueden diagnosticarlo muy fácil. Le erraron en la codificación de caracteres. Típicamente el mail viene en UTF-8 y lo están tratando de leer como si fuera ISO 88591 o al revés. ¿Ah? Cuando donde va el acento aparecen dos letras, ¿sí? ¿Qué está pasando? Si donde iba una letra aparecen dos, es porque la codificación que ustedes están leyendo asumen que un carácter es un byte. Y la codificación que viene está usando 2 bytes para representar un carácter. Están tratando de leer probablemente en ISO 88591 y el correo venía codificado en UTF-8. Mientras que lo opuesto se da cuando ustedes están, donde tendría que haber un acento, aparece un chirimbolo raro. ¿Sí? Que eso el programa normalmente lo puede detectar, porque la excepción de error de UTF-8 existe. ¿Sí? Pero normalmente no le dan bola. Entonces termina saliendo un chirimbolo raro. ¿Por qué? Porque ahí hay un carácter que tiene que es superior a 128 y que para UTF-8 eso asume que el carácter que sigue es parte de este. Entonces ahí les faltan letras. Cuando están leyendo y les faltan letras es porque su sistema está leyendo en UTF-8 y la codificación no estaba en UTF-8. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno. ¿Ah? ¿Queda claro? Entonces, miren la clase después que les doy tiro más detalles en la clase. Pero el concepto general es este. ¿Ah? Solucionar el problema a nivel técnico es una pavada. La complejidad viene dada en la estandarización. ¿Estamos? Y ya tenemos manera de guardar letras y de por lo menos ponernos de acuerdo. Te tiro un texto y te digo, está codificado UTF-8 y vos tenés manera de leerlo. ¿Está? ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Pasamos a imágenes. Y acá se vuelve más interesante. ¿Cómo vamos a representar una imagen? Primero tenemos que estudiar lo que es una imagen. La física involucrada en una imagen. ¿Sí? Nosotros vamos a usar un enfoque práctico, vamos a estudiar lo que nos interesa. ¿Ah? ¿Está bien? Muchas veces ustedes ya nacieron con el concepto de la imagen abajo del brazo, ¿sí? Y dan por hecho cosas como, por ejemplo, que una imagen está armada por muchos píxeles. ¿Sí? ¿Está bien? Que eso la mayoría lo sabe. ¿Está bien? Muchos puntitos chiquititos forman una imagen. Pero eso hay que justificarlo. ¿Está? Vamos a ponernos en el lugar de la persona que se enfrentó por primera vez, cuando esta tecnología aún no existía, al desafío de decir, tengo que representar una imagen en binario. ¿Está? Entonces tenemos que justificar por qué podemos llegar a representar una imagen con un montón de puntitos. ¿Sí? Y esto es lo primero que tenemos que estudiar. ¿Está? Entonces, desde nuestro punto de vista práctico, ¿sí? Nosotros las imágenes las captamos con los ojos. ¿Ah? Vemos con los ojos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué hacen nuestros ojos para captar la imagen. Y qué fenómenos físicos están involucrados en el hecho de que nosotros podamos percibir imágenes. ¿Ah? ¿Está bien? Y hay dos cuestiones ahí muy importantes. Una tiene que ver con la luz. Y la otra tiene que ver con el sistema óptico. ¿Ah? ¿Está bien? Nosotros vamos a definir que una imagen es una proyección en 2 dimensiones, ¿sí? De luz enfocada. ¿Ah? Para nosotros una imagen, ¿qué es?
Una foto, por ejemplo, es una imagen. ¿Sí? ¿Y qué es? Es una proyección en 2 dimensiones, en algo que tiene 2 dimensiones, ¿sí? De la luz que viene del ambiente, reflejada por otros objetos, pero que está enfocada. Porque si no está enfocada, no hay imagen. ¿Sí? ¿Por qué no se ven ustedes acá, reflejados en el pizarrón? Si el pizarrón está reflejando la luz, ¿por qué no se ven ustedes ahí en el pizarrón? Porque no está enfocada. Pues no hay enfoque en ningún lado. ¿Sí? La luz sale emitida por alguna fuente. Acá los tubos emiten la luz. ¿Sí? La luz rebota en todo. ¿Sí? Es reflejada por todo, de distintas maneras. Y cada puntito, cada puntito de la pared refleja la luz para todos lados. ¿Ah? Si yo quiero construir una imagen acá, yo necesito tomar todos los rayos de luz que vienen del mismo origen y ponerlos en el mismo sitio. Entonces ahí se forma la imagen. Para eso que se usan lentes. Las lentes, ¿qué hacen? Las lentes refractan la luz, le cambian la dirección. Hace muchos años se enseñaba óptica en el sistema, ahora no se enseña más. Ustedes no ven óptica en ninguna parte. Tienen una noción intuitiva nomás de la óptica. ¿Sí? Pero es muy importante, no hace falta que se estudien toda la teoría ni todas las fórmulas, pero sí entender algo. ¿Qué hacen los sistemas de lentes? Los sistemas de lentes buscan tomar la luz que viene del ambiente y poner toda la luz que viene del mismo origen en el mismo punto en el pizarrón, en la imagen. Ahí se forma la imagen. Si no se desenfoca, fíjense qué pasa cuando se desenfoca, se empieza como a anular. ¿Por qué? Porque la luz ya no cae en un punto, empieza a caer todo alrededor y no en el mismo punto. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? ¿Qué hace nuestro ojo? Nuestro ojo hace las dos cosas. Tiene un sistema de lentes, la córnea del cristalino, ¿sí? ¿Qué hace eso? Y enfoca la luz en el fondo del ojo, que es donde está la retina. ¿Sí? Y en la retina hay unas células sensibles que captan la luz, ¿sí? Que sienten, son sensibles a la luz, unas proteínas en realidad que reaccionan químicamente con la luz y generan un impulso bioquímico, ¿sí? Y después el procesamiento de esa información se hace en el cerebro, obviamente. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces el ojo trabaja así. ¿Ah? ¿Y yo qué quiero lograr? Bueno, yo quiero lograr que si yo parado acá los veo a ustedes así, ¿tá? Hacer algo que yo después lo ponga delante de mis ojos y me produzca la misma sensación. Me quiero traer la idea de que los estoy viendo a ustedes, cuando ya no los estoy viendo a ustedes porque ya no están acá, pero tengo una foto de ustedes. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Eso quiero lograr. Entonces, si entendemos los límites del ojo, tenemos una potencialidad de encontrar una forma de hacer eso. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, empezamos primero por el tema de la luz, que es un fenómeno que la verdad, por decirlo fácil y rápido, todavía no se sabe bien qué es. Está modelado en la física de dos formas. ¿Sí? Está modelado como onda y está modelado como partícula, pero no se sabe bien qué es. ¿Tá? Pero los modelos nos alcanzan, entonces usamos los modelos. ¿Sí? Si lo pensamos como onda, tiene una frecuencia, tiene una amplitud. ¿Tá? La amplitud es la cantidad de luz. ¿Sí? Y la frecuencia nos da una idea del color. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, la frecuencia de la luz nos da el color. La amplitud de la luz nos da la intensidad. En el modelo de partículas, donde se habla de que la luz son fotones, ¿sí? La amplitud es la cantidad de fotones. Hay mucha luz, hay muchos fotones. Hay poca luz, hay pocos fotones. ¿Ah? Y la frecuencia es la cantidad de energía que trae el fotón. ¿Sí? Si tiene más energía, se mueve más rápido. ¿Ah? Y entonces está correlacionado con el concepto de frecuencia. ¿Ah? Un fotón que trae más energía se mueve más rápido, tiene una frecuencia más alta, da un color, ¿sí? De más energía. Un azul, por ejemplo. ¿Ah?
¿Cómo sabemos la energía de los colores? Bueno, miren el arco iris, ahí está ordenadito. Los colores de menos energía son los rojos. Los colores de más energía, los azules, los violetas. Y en el medio están todos los demás. Pasamos de rojo a amarillo, pasamos por verde, ¿sí? ¿Está bien? Después se pasa como un turquesa, después pasa azul, después a violeta. ¿Ah? ¿Y qué es eso en realidad? En realidad no son todas las posibles frecuencias de la luz. Son las frecuencias que nuestro ojo ve. ¿Ah? Por debajo del rojo hay luz que no vemos. Y por arriba del violeta también hay luz que no vemos. Y mucho más lejos, para abajo o para arriba en frecuencia, hay otras ondas electromagnéticas que no se consideran luz, pero que son el mismo fenómeno. Por ejemplo, las ondas de radio, ¿sí? Las que utilizan los celulares, los Wi-Fi, también son electromagnéticas. Es el mismo fenómeno físico en otras frecuencias. Lo mismo que los rayos X o los rayos gamma, ¿ah? También, mucho más arriba. ¿Se entiende, no es cierto? A nosotros nos interesa el pedacito, ¿sí? Que está entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9 de longitud de onda, o 10 a la menos 8 de longitud de onda, que es donde se ve. ¿Está? ¿Está bien? Pero es continuo y lo tenemos que representar en una máquina que maneja datos discretos. Tenemos que convertirlo en números, como les decía hoy. ¿Cómo convertimos los colores en números? Tenemos que resolver la continuidad. Acá lo que nos ayuda es entender cómo funciona el ojo. ¿Ah? Porque el ojo tampoco ve la luz de manera continua. ¿Ah? De hecho, en el ojo hay hay dos tipos de células. Unas que se llaman bastones y otras que se llaman conos. ¿Sí? Y los bastones captan toda la luz. Los bastones ven blanco y negro. ¿Sí? O sea, captan todas las frecuencias juntas, no distinguen color. En blanco y negro. Son muy sensibles. Y los conos son mucho menos sensibles. Hay menos cantidad en el ojo. Y hay de distintos tipos. Tienen distintas proteínas que reaccionan a distintas frecuencias. ¿Sí? Hay unos conos que reaccionan en la zona del rojo. Hay unos conos que reaccionan en la zona del verde y hay unos conos que reaccionan en la zona del azul. Así funciona nuestro ojo. Hay una enfermedad que se llama daltonismo. ¿Sí? Hay gente que le cuesta, no sé si habrá alguno, acá somos muchos, capaz que alguno hay que es daltónico, ¿no? ¿Alguno? ¿Vos sos daltónico? Mira. ¿Ah? ¿Qué es lo que les pasa? Bueno, les falta la proteína de alguno de esos conos. Entonces les falta información para construir el color. Por eso pueden confundir los colores. ¿Sí? Una forma de ver cómo ve un daltónico es tomar un enchufe de VGA y cortarle una de las patitas de color. ¿Ah? Se va el rojo, por ejemplo, o se va el verde. ¿Ah? Y la imagen que queda es parecida a como a un daltónico. ¿Ah? Falta información de color. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo de potencia? Claro, de daltónicos que lo miren menos. Ay, no sé. No me dedico a eso, no soy médico, ¿no? Yo te lo puedo decir nada más que así, contado como un... ¿Ah? No soy médico. Eso hay que preguntarle a un doctor. Pero, ¿sabés qué? Lo importante es entender lo que hace el ojo cómo percibe el color el ojo. Compone la información de color a partir de la información que recibe de los distintos conos. Vamos a llamarles conos rojos, conos verdes y conos azules, aunque no son de ese color. ¿Tá? Simplemente tienen proteínas que reaccionan a ese color. ¿Tá? Y cuando hay poca luz, los conos no funcionan. ¿Tá? Y nosotros seguimos viendo igual, pero no vemos los colores. Cuando hay poca luz vemos blanco y negro. Y ustedes me van a jurar que no, que hay poca luz y que ustedes ven los colores perfectos. Y eso es porque la mente toma de los recuerdos, de los lugares que ustedes conocen, y le pinta los colores a la imagen que ustedes están viendo, pero no están viendo el color. ¿Sí?
Si andan por un lugar oscuro, por ejemplo en un bosque, ¿sí? Ustedes saben que los árboles son verdes. Entonces van a mirar los árboles y van a decir, sí, son verdes. Pero vayan al otro día con luz y van a ver que el verde que ustedes veían la noche anterior no tenía nada que ver con el verde que vieron de día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vieron blanco y negro. Nada más que por eso. Bueno, esta info es muy útil. Esta info es muy útil, porque esta info nos sirve para modelar cómo podemos representar los colores. Sabiendo que el ojo capta 3 frecuencias, ¿sí? Si yo emulo eso, ¿tá? El ojo se lo va a creer. Entonces, ¿qué hago? Mido cuánto rojo estoy captando, cuánto verde estoy captando, cuánto azul estoy captando. Guardo esos 3 datos. Y después pongo 3 lamparitas, muy cerquitas una al lado de la otra. Una de color rojo, otra de color verde y otra de color azul. Y le pongo la misma relación de potencias de cada uno de los colores. ¿Y el ojo qué va a ver? Y va a ver el mismo color. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, la combinación de las 3 luces, el ojo no se va a dar cuenta. En la naturaleza es continuo, pero el ojo toma 3 muestras. Y yo le meto esas 3 muestras y el ojo se lo come igual. Y si estudiaron álgebra y vieron campos vectoriales, saben o se acuerdan o podrían acordarse si quisieran, ¿sí? Que con cualquier muestra de 3 variables linealmente independientes se puede reconstruir todo el campo. Con lo cual ni siquiera necesitamos acordarnos cuáles son exactamente los 3 colores que el ojo capta. Basta simplemente con tomar 3 muestras cualquiera y se puede construir todo. Por eso hay más de un modelo de color. El RGB es el más conocido. ¿Cómo? CMYK. Muy bien, exactamente. El CMYK es el otro modelo. ¿Sí? Cian, magenta, amarillo y K que es potencia, luminacia. ¿Ah? O sea, guarda el color en blanco y negro y guarda, eso es para más precisión. ¿Ah? Rojo, azul y verde, RGB es el más común. ¿Sí? Los monitores están armados así, los teléfonos están armados así. Y hoy en día se usan monitores LED, antes se usaban rayos catódicos. ¿Ah? Hoy todo con LED se puede. Igual, con fósforo. El fósforo, cuando le pegás con un electrón, se ilumina. O sea, había fósforo verde, fósforo azul y fósforo rojo, y el cañón de electrones le pegaba y lo encendía. Los televisores de color viejo funcionaban así. Y los más conocidos son el CMYK y el RGB. Sé que hay más. No me acuerdo ahora, pero hay más. Entonces ya sé cómo representar un color. Es bueno eso. ¿Alguna vez fueron a la pinturería a prepararse una pintura a medida, color a medida? Llevan el código y es lo mismo. ¿Qué hace el pintor? Le echa a la pintura blanca, le echa una cantidad de colorante rojo, una cantidad de colorante verde, una cantidad de colorante azul. O si usan el CMYK, el otro modelo, ¿sí? Cian, magenta, amarillo, ¿sí? Y forman la pintura. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. En realidad es lo mismo, eso es una convención de representación. ¿Por qué? Porque se termina usando un byte para guardar la cantidad de amarillo, de cantidad de rojo, un byte para guardar la cantidad de verde y un byte para guardar la cantidad de azul. ¿Y cómo representas un número que entra en un byte? Y es un número entre 0 y 255, o es un número entre 0 y FF en hexadecimal. Entonces ahí tienen. ¿Ah? El código que se usa en HTML, por ejemplo, el estandarizado en HTML lleva una cifra hexadecimal por el rojo, una cifra hexadecimal por el verde y una cifra hexadecimal por el azul.
¿Se entiende, no es cierto? Bueno, esa es la primera mitad. Ahora viene la segunda mitad. La imagen. En la imagen tenemos que resolver también la continuidad. Porque la imagen natural es continua. Y nosotros queremos guardar algo discreto. ¿Ah? Acá también nos ayuda saber cómo funciona el ojo. ¿Sí? La lente proyecta la luz de manera continua en la retina, pero la retina no es continua. La retina está formada por un montón de celulitas. ¿Tá? Y cada celulita recibe un poquito de luz. Y en función de la luz que recibe, se activa o no se activa. ¿Tá? Pero ese valor es uno y el de la célula de al lado es otro. Y el de la célula de al lado es otro. O sea que ya tenemos discreto ahí también. ¿Qué hay que hacer ahora? Ganarle a la resolución del ojo. ¿Sí? Eso es fácil de ver. Si le ganamos a la resolución del ojo, dos rayos de luz que provienen de fuentes separadas, las vemos como si vinieran de un solo lugar. El ejemplo más sencillo, la ruta a la noche. Cuando un auto viene lejos, se ve una sola luz. En algún momento ustedes dejan de ver una sola luz y empiezan a ver dos luces. Ese es el límite de la resolución del ojo. Que en ese caso se supera por proximidad. A medida que se van acercando, ¿sí? Y pasando por las lentes, los rayos de luz que vienen de los dos focos se empiezan a separar despacito. En algún momento esa separación es lo suficiente como para que caiga, vamos a decir, por decirlo fácil, en células distintas, y el cerebro lo capta como dos luces. Mientras estaba en uno solo, entonces parecía que era una sola luz. Sí. Sí, está medido. Está medido, está recontra medido. Si bien es un parámetro que puede variar entre personas, hay uno. Y se superó por mucho. ¿Tá? Ya los televisores de los años 50, en blanco y negro, superaban. Uno se sentaba y si no te sentabas muy cerca del televisor, si te sentabas un poquito más lejos, ya veía la imagen perfecto. ¿Tá? Entonces, ¿qué era? Cuestión de separarlo en puntito y poner los puntitos lo suficientemente cerca como para que no supere la resolución del ojo. ¿Tá? Mejor dicho al revés, que supere la resolución del ojo. Y ahí podemos explicar por qué podemos representar una imagen como una matriz de puntitos, de píxeles, vamos a decir, que es el nombre correcto. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Después los formatos de representación de imágenes, básicamente, codifican esa información de distintas formas. ¿Está? ¿Está bien? Después miren la clase que ahí yo se los explico en más detalle, los formatos. Hay dos formatos importantes, el mapa de bits y los formatos vectorizados. ¿Sí? Los formatos de mapa de bits directamente toman la información de cada color y arman una matriz, o sea, linealizan la matriz y lo guardan en el archivo. O sea, se guarda el valor de cada píxel. Hay formatos que tienen una tabla, ¿sí? Donde se guardan una determinada cantidad de colores ya fijos y después el mapa de bits son entradas a esa tabla. Se llaman mapas de bits indexados. ¿Tá? Cuando son poquitos colores que hay que guardar, conviene usar indexados. ¿Sí? Y después están los mapas de bits RGB que no llevan tabla y que directamente guardan el código de color en la matriz. Eso es cuando son muchos. Por ejemplo, si ustedes trabajan con 256 colores, que son 8 bits, ¿sí? Pueden armar una tablita que tiene 256 posiciones. En cada posición guardan 3 bytes. ¿Sí? Y esa tablita va en la cabecera del archivo. ¿Ah? Y después en el mapa de bits, para cada píxel guardan qué color tiene de esos 256. Sí. ¿Las pantallas LCD tienen algo que ver con el RGB y lo que anteriormente mencionó de magenta, amarillo, luminiscencia? Las pantallas sí, magenta, amarillo, cian, magenta, amarillo. ¿Ah?
En realidad una pantalla podría construirse con cualquiera de los dos modelos. En general se construyen RGB. Si yo no he visto pantallas cian, magenta, amarillo. Sí he visto impresoras que imprimen cian, magenta, amarillo, pero nunca vi pantallas. Claro, yo lo que pregunto es de las pantallas Liquid Crystal Display. Sí. Sí. Simplemente eso es hardware. Las pantallas de cristal líquido son anteriores a las pantallas de LED, ¿sí? Y utilizan la tecnología de cristal líquido, que es una tecnología que polariza la luz, ¿sí? Que se usaba en los relojes como el que tenés vos ahí, ese reloj, esos displays de 7 segmentos negritos, ¿tá? Son de cristal líquido. ¿Tá? Trabajan por polarización de luz, ¿sí? Y un filtro de color. Entonces la presencia o la ausencia de luz de los distintos colores te daba la imagen. El cristal líquido tenía un problema de que necesitabas una gran cantidad de luz para iluminar bien la pantalla. Cuando vinieron los LEDs, ¿sí? Y los LED de matriz activa fundamentalmente, que son los que se aprenden qué es lo que tienen que mostrar y se lo acuerdan, mientras la máquina recorre, porque lo tiene que recorrer para decirle a cada punto cuánto, a mucha velocidad lo hace, pero tiene que ir punto por punto diciéndole, vos te iluminás más, vos te iluminás menos, vos te iluminás más. A mucha velocidad lo hace. ¿Tá? Las primeras que había, mientras le daba la señal se encendía, cuando les cortaba la señal se apagaban, entonces también estaban como muy poquita fuerza. Después apareció la matriz activa, le decía cuánto y el punto ya se acordaba y quedaba prendido hasta que daba toda la vuelta y pasaba otra vez. Y esas son las modernas, las que tenés hoy en el teléfono, funciona así. ¿Ah? Entonces tiene mucha más luz, ¿sí? Tiene mucho más brillo, vamos a decir. ¿Sí? La de cristal líquido, el otro problema que tenía, que las tenías que mirar de frente, las mirabas un poquito de costado y se les iba la luz. ¿Ah? Y en los televisores de tubo no había, digamos, en esa época no había tecnología para hacer lamparitas tan chiquitas, ¿sí? Usaban un cañón de electrones, ¿sí? ¿Está bien? Cañón de electrones, que el tubo hacía eso, o sea, disparaba electrones, básicamente, contra la pantalla de fósforo. ¿Ah? Y era analógico en esa época, no era digital. O sea, la señal era analógica, era toda una tecnología. Bien, ¿se entendió la idea? El otro formato para guardar imágenes es el vectorizado. El vectorizado es mucho más informático y se refiere a, en vez de guardar la imagen por su forma, ¿sí? Se guarda la receta para construirla. Para hacer imágenes artificiales es mucho más eficiente guardar el programa con el que se dibuja que guardar la imagen. ¿Ah? Todos los formatos vectorizados siguen esa lógica. ¿Ah? Esos son todos de mapas de bits. Pero, por ejemplo, SVG, ¿sí? Scalar Vector Graphics, que se usa mucho en la web, es un formato vectorizado. Lo que se guarda son instrucciones de qué es lo que hay que dibujar. ¿Ah? La máquina, cuando lo ejecuta, dibuja en el canvas, en el fondo, va haciendo el dibujo que el formato indica. ¿Ah? Después escuchen en la clase, yo les expliqué bien las diferencias que hay en las ventajas y las desventajas de los formatos vectorizados con respecto a los formatos de mapas de bits. ¿Ah? ¿Está bien? Un formato de mapa de bits es más adecuado para una imagen natural. ¿Ah? Un formato vectorizado es mejor para una imagen artificial. Se guarda mucha más información de manera más eficiente en un formato vectorizado que en un mapa de bits. Sí. Una imagen natural es algo que... Yo voy a sacar una foto de este aula, es una imagen natural. Ahora voy a hacer un dibujo, un círculo, un cuadrado, ¿sí? Voy a dibujar un arbolito, pero para dibujarlo voy a usar triangulitos, cuadraditos, ¿tá? O sea... No, lo podés hacer vectorizado. Fíjense las hermosas películas que se hacen y son todas vectorizadas hoy. ¿Ah? ¿Vieron las películas animadas?
llegan a una definición asombrosa y es todo vectorizado eso. A ver, la complejidad es el tema ahí. ¿Qué pasa con lo vectorizado? Toma tiempo que la máquina lo dibuje. Necesitas procesadores muy rápidos, ¿sí? Una gran cantidad de información en muy poco tiempo tenés que procesar. Y esa es la complejidad del vectorizado. Cada vector es una instrucción de algo que tenés que dibujar en la pantalla. Por ejemplo, un cuadradito de color azul, de medida tanto, en tal posición. Después viene una línea de tal ancho, de tal color. ¿Tá? Entonces el vector básicamente describe eso, describe qué es lo que tenés que ir dibujando. ¿Tá? ¿Está bien? Si a eso le agregamos una dimensión de tiempo, ¿sí? Podemos armar videos vectorizados también, que es cómo funcionan las películas. ¿Tá? Las películas vectorizadas modernas, las películas animadas, DreamWorks, ese tipo de películas. ¿Tá? ¿Sí? Están todas hechas con esa tecnología. Son todos vectores. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Entonces, lo importante es eso. En la práctica ustedes van a, digamos, las fórmulas suelen ser no más que reglas de 3. Eso no las doy, las fórmulas. Si las tienen todas escritas ahí, yo no las doy porque es mejor que las piensen que se las dé. Si no, la tentación es, me anoto la fórmula, la estudio de memoria y listo. No. No son fórmulas difíciles, ¿sí? ¿Está bien? No son ecuaciones diferenciales de tercer grado, no son reglitas de 3, ¿sí? Entonces, no vale la pena estudiarlas de memoria. ¿De acuerdo? Por eso no las doy. ¿Sí? Es mejor acordárselas. Es mejor acordarse lo que están tratando de representar y reconstruirlas en el momento. Claro, entenderlas. ¿Estamos? Bien. Miren la clase. En la clase les tiro más detalles. ¿Sí? ¿Ah? Hoy no quiero irme a los detalles porque me quiero concentrar en lo importante, en lo que quiero que se acuerden. ¿Ah? Pasamos al audio. ¿Sí? En el orden histórico, la imagen apareció primero, el audio apareció después. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el audio tiene una limitación tecnológica mucho más grande que la imagen. ¿Ah? La imagen, si la máquina tarda 1 minuto en construirla, yo la espero. Y cuando la imagen está construida, la miro y me gusta, ¿sí? Y ya está. Si tarda mucho, bueno, me compraré una máquina más rápida. Pero si no me puedo comprar la máquina más rápida, igual no tengo problema para ver la imagen. El audio tiene un problema. Va a tiempo real. ¿Sí? Si a la máquina no le da la velocidad, si a la máquina no le da la velocidad, el audio no se puede escuchar. Esa limitación tecnológica fue la que hizo que el audio viniera después. Y por varios órdenes de magnitud más arriba tenemos la misma limitación tecnológica en el video. Por eso el video tardó más todavía. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo? Ah, dale. Gracias. Sí, ¿sabés qué bien que me viene por la garganta? Gracias, buenísimo. No, tengo ahí. Gracias. Gracias, Bueno. ¿Qué pasa con el audio? Bueno, otra vez, hay que estudiar el fenómeno físico. ¿Sí? Con el audio también hay que estudiar el fenómeno físico. El sonido. ¿Ah? ¿Ah? Nosotros escuchamos con los oídos, podemos escuchar voz, podemos escuchar música, podemos escuchar ruido. ¿Está? ¿Está bien? Todo es el mismo fenómeno. La voz, la música y el ruido son el mismo fenómeno, el sonido. ¿Sí? ¿Y qué es el sonido? Una vibración, muy bien. ¿Qué tipo de vibración es? Es una variación periódica de presión, en realidad. ¿Está? Que puede viajar por el aire, puede viajar por los sólidos y también puede viajar por los líquidos.
De hecho, por los líquidos es más eficiente porque no son compresibles. Los gases uno los puede comprimir. Entonces el sonido como que se va apagando en el aire. ¿Ah? Mientras que en el agua el sonido prácticamente no se puede apagar porque el líquido no se puede comprimir. Por eso el sonido viaja muchísimo más lejos por el agua que por el aire. Y por los sólidos sí se pueden comprimir. ¿Ah? También viaja el sonido a mucha más velocidad que por el aire y de manera más eficiente. Pero por el agua es por donde más eficientemente viaja. Pero en definitiva es un fenómeno mecánico, es una variación periódica de presión. ¿Ah? ¿Está bien? Cuando ese sonido tiene un cierto orden, ¿sí? Que en realidad es muy complicado de definir bien, pero cuando hay ciertos órdenes en esos sonidos, nosotros percibimos música. ¿Ah? Y la voz, por su parte, también es sonido, pero está modulado. Nosotros con la garganta modulamos el sonido que emitimos con las cuerdas vocales y construimos la voz. O sea, la información de lo que yo les hablo está modulada por sobre la voz. ¿Ah? Y ustedes la pueden reconocer. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. ¿Qué sabemos del sonido? Bueno, el oído capta el sonido, ¿sí? Cuando ese también se modela como onda, ¿sí? Y es más fácil entenderlo como onda, porque es una variación periódica, entonces la onda le va perfecto. ¿Ah? Tiene amplitud, tiene frecuencia. La amplitud es la fuerza que tiene el sonido. Se termina reflejando en el volumen, ¿sí? Y la frecuencia en el tono, más grave o más agudo que puede tener un sonido. El oído, a través de su mecanismo, tiene toda una primera parte que es acústica, la oreja, ¿sí? Y toda la primera parte del conducto del oído, ¿sí? Lo que hace es concentrar la presión que viene en el aire para poder estimular, ¿sí? Al nervio auditivo. ¿Tá? Eso pasa por unos huesitos y después hay como una pequeña cámara de resonancia dentro del oído. ¿Sí? Esto también, no soy médico, lo explico pues arriba, ¿sí? Lo explico como ingeniero. ¿Tá? Como una pequeña cámara de resonancia, ¿sí? Donde, dependiendo de la frecuencia, va rebotando en distintos lugares y el nervio auditivo puede llegar a captar la frecuencia del sonido por un lado y obviamente el volumen por el otro. ¿Sí? Por eso escuchamos tono y por eso escuchamos volumen. Pero acá sí es bastante continuo el tema. ¿Tá? No es que tomamos muestras, no, es continuo. Es mucho más difícil con el audio que con la imagen. No hay puntos donde cortar y decir, no vamos a poder reproducir algo exacto, no es posible. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Por suerte, sí tenemos matemática, que de mucho antes que hubiera computadoras ya había matemática. ¿Ah? En particular, matemáticos como Fourier, ¿sí? Que estudiaban las ondas y ¿saben que estudiaba Fourier? Las olas del mar, que también son ondas, ¿no? Lo que podemos usar es la teoría, acá. Y una de las teorías más importantes es la teoría de las series de Fourier. ¿Qué descubrió Fourier? Estudiando las olas del mar lo descubrió. Dijo, cualquier variación periódica, cualquier onda, puede ser representada como una combinación lineal de muchas senoides. ¿Saben lo que es una senoide? ¿Todos? ¿Sí? Es el gráfico de la función y igual seno de x. ¿Lo han visto? Sí. Eso es una senoide. Una senoide. Una senoide. Eso es una senoide. ¿Tá? El resultado de y igual seno de x. ¿Tá? Fourier dijo, combinando diferentes senoides, se puede construir cualquier variación periódica. ¿Ah?
Eso sí, son muchas senoides, pueden llegar a ser infinitas senoides. Es una serie que arranca y que no termina nunca. ¿Ah? ¿Está bien? Pero ya nos ayuda un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué ayuda Fourier? Ya tenés una base ahí. Porque ya tengo una idea. Ya no tengo que pensar en cualquier onda de cualquier tipo. No, no. Si yo sé que son muchas de estas, entonces si yo encuentro la manera de representar bien esta, entonces voy a encontrar la manera de representar bien cualquier onda. Si yo encuentro una manera de reconstruir bien una senoide, entonces como está todo formado con senoides, entonces yo puedo construir, puedo reformar, llegar a regenerar cualquier onda. ¿Ah? Entonces la cosa ahí era estudiar cómo representar de manera discreta una senoide. La senoide es continua. ¿Habrá una forma discreta de representar la senoide? Y ahí aparece otro teorema más que vamos a manotear, que es el teorema de Nyquist. La segunda base teórica importante, el teorema de Nyquist. ¿Qué dijo Nyquist? Dijo, vos querés reconstruir una senoide, vos necesitas 2 puntos de la senoide. Guardá 2 puntos de la senoide y con esos 2 puntos podés construir la senoide entera. Tenés suficiente información para construir la senoide entera. Yo acá, chicos, no hago demostraciones, no tiro fórmulas. ¿Sí? Al que le interesa, sé que se me duermen todos. ¿Sí? Si les empiezo a tirar fórmulas. Pero si les interesa o les es importante, está todo publicado esto. El teorema de Nyquist es antiguo, no es algo de ahora. ¿Sí? Y está toda la demostración completa de por qué con 2 puntitos solo podés construir la senoide entera otra vez. ¿Ah? ¿Sí? Y esas 2 teorías son las que permiten o nos dan la potencialidad de digitalizar el sonido. Fíjense, tenemos el oído. El oído tiene límites. ¿Ah? Igual que todos los órganos humanos, tiene límites. ¿Qué escuchamos nosotros? ¿Qué frecuencias escuchamos? Para abajo, y menos de 80 Hz ya el oído no escucha. Percibimos los sonidos por abajo de los 80 Hz, pero más con el cuerpo, con el tacto, que con el oído. O sea que el oído se empieza a activar más o menos a los 80 Hz, a los 80 ciclos por segundo. ¿Y hasta dónde escuchamos? Un oído joven, fuerte, sano y como mucho 20 kilociclos. 20.000, 20 kilociclos, 20.000 Hz. ¿Ah? Un oído sano, joven, ¿sí? Porque uno va perdiendo esa audición y las frecuencias más altas uno las va dejando de escuchar conforme envejece. Pero un oído sano llega a escuchar eso. Bueno, ya tenemos el límite. ¿Tá? Para reproducir perfectamente el sonido necesitamos infinitas senoides. Eso es cierto. Pero cualquier senoide que esté por encima de los 20 kilociclos, por más que esté ahí, el oído no la va a reconocer. Entonces no la necesitamos. Ahí tenemos el límite. Tenemos que poder reconstruir las senoides hasta 20 kilociclos más o menos. ¿Ah? Y eso, según Nyquist, significa, como hay que tomar 2 puntos por cada senoide, que tenemos que tomar 40.000 puntos, 40.000 muestras por segundo. Si tomamos 40.000 muestras por segundo, estamos tomando por lo menos 2 puntos de la senoide de 20 kilociclos. ¿Tá? Y de ahí viene el principio con el cual se digitaliza el audio. Se toman muestras de la señal a una determinada velocidad y se guarda el valor de cada muestra. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Después se reproduce en el cable el mismo valor de tensión que tenía la muestra en cada punto del tiempo a la misma velocidad que se tomó. Eso nos deja una onda a lo mejor un poquito cuadradita, porque como son muestras discretas, quedan como con escaloncitos. ¿Sí? Por ahí la señal sale un poco así. ¿Ah? Pero del análisis de Fourier, todos estos escaloncitos, ¿saben qué son? Son componentes de alta frecuencia.
Para formar esos escaloncitos se necesitan unas senoides de una frecuencia altísima, que el oído no escucha. Entonces, ¿qué se hace? Se pasa por un filtro pasabajos, un filtro electrónico pasabajos, y la señal se redondea de vuelta y queda perfecta. ¿Ah? Esta tecnología marcó un punto de inflexión en la evolución y fue, antes de las computadoras, fue más o menos a mediados del siglo pasado que se empezó a utilizar la tecnología para digitalizar sonido. En realidad primero para la telefonía se empezó a usar. Pero después se masificó, el uso de la digitalización se volvió masivo con el compact disc, a fines de los 80. ¿Ah? A fines de los 80 se hizo famoso el compact disc, que era música digitalizada. Cuando el compact disc se hizo famoso, había gente que decía que escuchaba el ruido, lo que se llamaba el ruido digital. O sea, que decían que escuchaban ruido en la señal reconstruida. Y se le echaba la culpa al muestreo. Sin embargo, ningún oído, ¿sí? Tendría que ser un oído superhumano para escuchar por arriba de los 20 kilociclos, ya les decía yo hoy. Entonces el problema no venía del muestreo. El problema venía del error del escalón. Cuando yo tengo que tomar la muestra, también la tomo de manera discreta. ¿Sí? El compact disc usaba muestras de 16 bits. Estos son 65.000 y pico de escalones en los cuales divido la onda. Y otra vez, como les dije hoy, ¿qué hace la máquina? La máquina tira para abajo cuando hay error. Lo que parece que escuchaba a la gente es eso. ¿Sí? Hoy hay muestras de 32 bits. Nadie en la Tierra puede llegar a escuchar. O sea, 65.000 escalones es una cosa. 4.000 millones de escalones es otra. ¿Sí? Nadie en la Tierra puede escuchar un error de 1 en 4.000 millones. El problema no lo tenía la tecnología. El problema no estaba en el muestreo, como la gente creía en la época. Estaba en el error de muestreo. No en la cantidad de muestras, sino en el error del punto donde caía la muestra. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Está? Otra vez, audio para ustedes en la práctica es otra regla de 3. ¿Qué tamaño tiene cada muestra? ¿Cuántas muestras tomo en el tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Sí? ¿Y cuántos canales? Porque el sonido se suele guardar en más de un canal. ¿Sí? Originalmente se guardaba en uno solo, después se empezó a guardar en 2, que es lo mínimo que necesitamos para lograr un poquito de realismo, porque tenemos 2 oídos. Y nosotros captamos, el cerebro capta mucha información de la diferencia entre lo que capta un oído y lo que capta otro. Por ejemplo, ubicación. Si algo suena más fuerte en este oído que en este, yo sé que viene de aquel lado, por ejemplo. Entonces, como mínimo 2 canales para lograr algo de realismo. Y hoy los sistemas pueden tener 6 canales o 8 canales. ¿Sí? Es común, ¿vieron los sistemas esos de audio de ahora que tienen 6 parlantes u 8 parlantes? O lo que tienen en los cines. Pueden haber 6 canales, 8 canales. ¿Está bien? Y acá el desafío era que la computadora a tiempo real pudiera tirar las muestras en la placa de sonido para que la placa de sonido las pudiera reproducir. ¿Sí? Cuando se ponen a hacer cuentas con las velocidades van a ver que en el sonido no es tan grave. ¿Está? Eventualmente se consiguió. Y vamos a concluir ya con el video. ¿Sí? Otra vez podemos caer en la tentación de salir rápido diciendo ponemos muchas imágenes juntas y hacemos un video. Pero eso también hay que explicarlo. ¿Ah? ¿Por qué muchas imágenes juntas forman un video? Otra vez, vamos al ojo. ¿Sí? Dijimos que en el ojo había células que tenían una proteína que reaccionaban a la luz. ¿Sí? Cuando ustedes cortan la fuente de luz, esa proteína tarda un poquito en reconstituirse. ¿Ah? Durante ese tiempo que tarda en reconstituirse, ¿sí? Ustedes no pueden saber si la luz sigue ahí o no. El ojo va a seguir viendo la luz cuando la luz ya no está.
Ese tiempo es un tiempo pequeño, muy cortito para un humano, pero es un tiempo muy largo para una máquina, alrededor de 1/10 de segundo. ¿Tá? O sea, yo apago las luces y por 1/10 de segundo ustedes siguen viendo luz. Después se va, porque la proteína se reconstituye y la luz desaparece. Bueno, eso nos da un margen de tiempo. Si yo tomo una imagen y la sustituyo por otra en menos de 1/10 de segundo, no hay forma de que el ojo se dé cuenta de que yo cambié una imagen por otra. No hay una distinción a nivel fenoménico, no hay distinción entre eso o algo que se movió. ¿No lo hacían en los blocs de hoja en la secundaria? ¿No hacían el tipito que caminaba? Bueno. ¿Tá? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Eso es porque si yo cambio una imagen por otra a la suficiente velocidad le gano al ojo y el ojo no tiene manera de distinguir si cambié una imagen por otra o si lo que estaba ahí se movió. Agregamos la dimensión del tiempo. Agregamos la dimensión del tiempo. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, proyectar una imagen atrás de otra a mucha velocidad genera la sensación de movimiento y ahí tenemos el video. Lo combinamos con el audio, ¿sí? Y ahí tenemos lo que hoy se conoce como un video, que en realidad tiene video y también tiene audio. Ojo que son dos cosas distintas. ¿Ah? ¿Está bien? Pero acá el problema de la entropía que les decía hoy es mucho peor, muchísimo peor. ¿Está? Entonces, digamos, la mayor ingeniería que hubo para que se haga posible la transmisión de video está en los algoritmos de compresión, en los algoritmos de codificación y decodificación, ¿sí?, de la información de video, lo que se llaman los códec. ¿Ah? Eso, procesadores rápidos, y a tal punto era crítico que directamente hace mucho ya se dejó de hacer en el procesador principal de la máquina la decodificación de video. ¿Sí? La decodificación de video no se hace en el procesador principal de la máquina. La máquina envía, el procesador principal envía el video codificado al periférico, a la placa de video. Y la placa de video tiene un procesador propio que se dedica a decodificar esa información. Lo que se llama la GPU. ¿Sí? Un procesador específico dedicado a eso. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Si no existiera eso, hoy no sería posible que ustedes vean un video en un teléfono, por ejemplo, porque el procesador del teléfono ni por las tapas tiene la capacidad de procesar un video. ¿Tá? Lo que procesa el video dentro del teléfono es la GPU. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, la GPU es un procesador especializado. La computadora no tiene solo el procesador principal, también tiene ese otro. ¿Ah? Hay muchos programas hoy que aprovechan el procesador de la placa de video para hacer cosas. ¿Ah? ¿Está bien? Porque para muchas cosas es más eficiente el procesador de la placa de video que el procesador principal. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? O sea que la computadora tiene como otra pequeña computadora conectada al lado. ¿Qué hace eso? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Entonces, ¿por qué tardó tanto el video? El video tardó mucho porque hubo que mejorar mucho la velocidad de los buses, tanto el interno como el bus de entrada-salida de las computadoras, para que fuera tecnológicamente viable proyectar el video en tiempo real. ¿Ah? Fíjense que el video, si no se proyecta a tiempo real, no sirve, no se puede ver. ¿Se entiende, no es cierto? Es lo que les decía hoy. Con el audio pasa lo mismo, pero las velocidades son mucho menos. ¿Ah? ¿Está bien? Con las fotos no pasa eso. ¿Se entiende? Por eso tardamos más. El video fue lo último que llegó. ¿Ah? Bien. Bueno, ese es el resumen general. No dejen de ver la clase, que en la clase les tiro más detalles. ¿Está bien? Pero lo importante, lo conceptual, lo que tienen que recordar es eso. El práctico de imágenes, audio y video, lo mismo que el texto. Los ejercicios son conceptuales, son para que entiendan lo que están haciendo, pero la matemática es muy simple.
Son todas reglas de 3. ¿Ah? Son todos cálculos lineales básicos. No hay ninguna complejidad. No hay fórmulas que aprenderse de memoria. ¿Estamos? Lo que tienen que recordar es el concepto. ¿Ah? No estudien las fórmulas. ¿Sí? Resuelvan el ejercicio sin aprenderse ninguna fórmula. ¿De acuerdo? Bueno, con eso por hoy terminamos con la teoría.